sigue baneado el canal de YouTube de Iker Jiménez. No, parece que se lo devolvieron. Ahora dice que se lo devolvieron hechos unos zorros, pero no, esto fue una cosa, un ataque bien concertado. Ya sabes que se arma una conspiranoia muy buena. Y ahora lo estoy pensando, yo nunca he denunciado el canal de Jiménez, lo de ahí iba a ser. Imagínate, sería yo parte del ataque bien concertado de gente que se reunió, por supuesto, en un sótano a media luz. ¿Cómo vamos a joder a Iker Jiménez? Ah, pues le quitamos su canalito de YouTube, el estirpe de los libres, que se inventó a raíz de la pandemia, ¿no? Sigue haciendo millones por otro lado, pero no, sí, vamos a atacarlo en YouTube. Y muchas personas se pusieron de acuerdo, estuvieron pagándole a gente para que lo denunciara o algo así. No creo ni siquiera que lo crea. Es tan narcisista que tal vez sí, pero yo no creo que lo crea. Yo creo que es la narrativa que le gusta a su gente, que le gusta a la gente que finalmente ve su programa. 600,000 personas viendo Cuarto Milenio, 600,000 personas viendo Horizonte, son 1.200.000 personas a los que el 4 Mediaset les vende publicidad, y que es lo que es la base de la fortuna de Iker Jiménez, que se calcula en alrededor de 50 millones de euros. Pero se ha hecho la víctima, pues siempre se hace la víctima, pues se hace la víctima de gente tan insignificante como soy yo. A ver, si te molesta un canalito que tiene 200,000 seguidores, que los 200,000 no ven el canal, ya quisiera yo, y que tienen, la mayoría de ustedes no están inscritos en el canal, la mayoría de las 222 personas que están viendo ahora el canal no están suscritas. Y te preocupa tanto que para mover tus recursos judiciales contra un pobre diablo como yo, pues es que estás verdaderamente borracho de tu narcisismo. Y entonces le gusta siempre hacerse la víctima. Entonces, bueno, pero no, ya se los devolvieron.